Es una bendición en esta noche, una vez más, compartir la palabra del Señor. Y para ello quiero leer Romanos capítulo 2. En el versículo 11 leo la palabra del Señor. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y para ello quiero hablarles acerca del tema: Dios no tiene acepción de personas. Para Dios lo mismo vale el alto, el bajo, el rico, el pobre. Dios no hace acepción de personas. Dice la palabra del Señor que desde el momento que el hombre cometió la transgresión en el huerto del Edén, desde el momento en que el hombre cayó en pecado, desde ese momento Dios empezó a buscar al hombre que estaba hundido en el pecado, sumido en el pecado, destruido por el pecado. Desde ese momento, desde el momento en que Adán desobedeció, desde ese momento entró el pecado. Pero antes de que el pecado entrara, en el huerto del Edén se vivía la etapa de la inocencia. ¿Cuál es esa etapa? La Biblia dice que los dos estaban desnudos, que no se avergonzaba el hombre ni la mujer de andar sin ropas. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que el pecado fue la desobediencia delante de Dios, porque Dios dijo que no comieran del fruto prohibido, de ese árbol que está en medio del huerto, no comeréis, porque el día que de él comieres, de cierto moriréis. Desde el momento en que Adán desobedece, desde ese momento entró el villano, el gusano de la discordia, que es el pecado. Desde ese momento, el Señor muestra su amor a toda la humanidad. Dice la Biblia, Dios ama a todos los hombres, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. La muerte de Jesucristo fue el regalo más grande que el Padre Celestial haya compartido con la humanidad. Entregar a Jesús para muerte es el regalo más grande en todo el mundo. Es el regalo que el Padre le da al ser humano sin importar color, sin importar raza,
raza, sin importar posesión, sin importar de qué país sea. La Biblia dice que Dios no hace acepción de persona. Dice la Biblia, porque de tal manera, oye esa expresión, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia en primera carta de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Oiga, qué gran amor. Qué gran amor del Padre dando a su Hijo. En esto se manifestó. En esto se mostró el amor de Dios para toda la humanidad. En esto se mostró cuando nosotros le odiábamos, cuando nosotros no queríamos saber nada de Dios, cuando nosotros no queríamos saber nada de Jesús, cuando nosotros estábamos sumidos en el pecado, cuando nosotros éramos enemigos de la cruz de Cristo. Dice la Biblia que Él nos amó primero. ¿Por qué le amamos hoy? Le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Antes de que nosotros aprendiéramos a amarle, Él dio a su Hijo. Oh, dice Juan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 2. Dios quiere salvar a todos los hombres. Dice Juan 3:16 que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, oiga lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, habla de aquellos que le han conocido ya a Jesús como Salvador de su alma. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron en Jesucristo, a todos los que hemos creído, el Señor nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso es que cuando el Señor llegó Nicodemo, dice que Nicodemo era uno de los principales de la sinagoga, maestro de la ley. Dice que este hombre, dice que vino a Jesús y le dice este hombre, oiga, los rabinos no tan fácil le decían maestro a una persona que no fuera preparado. Sin embargo, Jesús se gana la expresión en griego, didáscalos, que quiere decir, maestro o rabino. Dice que él se ganó ese nombre. Dice la Biblia que aquel hombre vino y le dice a Jesús, maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y luego le pregunta, ¿qué podemos hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le da una respuesta a este hombre. Oh Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Estaba hablando de una conversión espiritual. El acceso directo a la vida eterna, el acceso a la salvación es el Espíritu Santo, por medio del cual nos habla día tras día. Y el Señor le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. 3. Dios perdonó a todos los hombres. Dice la Biblia que el Señor, después del sacrificio en la cruz del Calvario, la expresión que se da en la cruz es consumado es.
Cuando Jesús da esa expresión, dice que en el momento que Él está en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el Señor estaba reconciliando al hombre con Dios. Dice que Jesús, cuando Él está muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, dice que en ese momento se estaba llevando un reconcilio de parte de Jesús, Jesús reconciliando a la humanidad con el Padre. Oh, dice la Biblia que en ese momento el hombre empieza a obtener el acceso a la vida eterna. Desde el momento en que Jesús estaba sufriendo, desde el momento en que Jesús estaba siendo abofeteados por la humanidad, desde ese momento comienza el sufrimiento para el Maestro, pero la liberación de la humanidad. Dice la Biblia que para que el hombre sea, gloria al Señor, perdonado, tiene que reconocer su condición de pecador. Tiene que reconocer esa condición de que es pecador y que solo en Jesucristo puede hallar la salvación. Y tiene que confesar con su boca ante el Padre Celestial. Y tiene que dejar el hombre esas cargas de pecado, que Jesús sea el que cargue sus pecados. Oh, Jesús en una oportunidad dijo, vengan a mí, estaba diciendo, vengan a mí, todos los cargados y trabajados, yo os hago descansar. Estaba hablando de una carga de pecado. Estaba hablando de una carga que hace que el hombre se mantenga agobiado por el pecado. El hombre que no tiene a Cristo está sumido en el pecado y está bajo el gobierno del pecado. El pecado lo conduce a hacer lo que él no quiere hacer, porque él es esclavo del pecado. Pero cuando Jesús viene a la vida del hombre, dice que el hombre es libre. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El hombre tiene que confesar su pecado ante el Padre Celestial. También debe dejar que Jesús cargue sus pecados, que también tiene que lavarse con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, dice la Biblia, que es el que limpia todo pecado. Amigo, en Jesucristo no hay acepción de persona. Tal vez es usted un hombre, tal vez es usted una mujer que dice, en mi casa ya no me quieren, en mi casa me odian, en mi casa me detestan, en mi casa me desprecian. Yo quiero decirle, estimado amigo, que en Jesucristo no hay acepción de persona, que todo aquel que a Él viene es transformado, es cambiado. La Biblia dice que Jesucristo no hace acepción de persona. En Jesucristo hay acceso a la salvación. Tal vez a usted lo desprecian, tal vez a usted su familia no lo quiere, tal vez sus amigos, sus vecinos no lo quieren, pero le tengo buenas noticias. Jesucristo no hace acepción de persona. Jesucristo murió por usted. Jesucristo murió por mí. Jesucristo murió por toda la humanidad. La Biblia dice que el sacrificio de Jesucristo es el acceso directo a la salvación. Ese sacrificio en el madero, ese sacrificio en la cruz del Calvario, ese sacrificio cuando lo llevaban golpeando en todas las calles de Palestina, en todo, dice que lo golpeaban, lo arrastraban, lo azotaban, le pusieron una corona de espina. Dice la Biblia que Él enmudeció. Isaías da una expresión acerca de Jesús y dice, como cordero mudo fue llevado al matadero, angustiado y afligido, no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? Por amor a usted y a mí.
porque Jesús no merecía ese sufrimiento. Ese sacrificio era nuestro. Nosotros éramos merecedores de esos latigazos. Nosotros éramos merecedores de esa cruz de espina, o esa corona de espina, esa cruz que cargó. Nosotros éramos los merecedores de todo ese sacrificio. Pero sabe, Jesús lo hizo por nosotros, por librarlo a usted de la condenación y por librarme a mí. Sabe, amigo, que Jesucristo sigue todavía siendo crucificado. ¿De qué forma, predicador? Por el desprecio que se le da. Siempre anda buscando a los perdidos. Jesús sigue buscando a los suyos. Jesús sigue llamándolo a usted. Jesús sigue todos los días. El Señor lo busca a usted porque quiere salvarlo. Pero sabe, nosotros con nuestra actitud, nosotros muchas veces seguimos crucificando a Jesús porque no queremos en Él nada. Amigo, Cristo le está llamando hoy. Jesús le está llamando. ¿Quiere usted aceptar al Señor? ¿Quiere tomar usted su reconcilio? En Cristo Jesús no hay acepción de persona. No importa cuál es el pecado que usted haya cometido. No importa cuál sea el asalto, el secuestro, el asesinato. No importa cuál es. ¿Sabe? La Biblia dice que antes que Jesús fuera crucificado, dice que había un hombre que estaba encarcelado y se llamaba Barrabás. Dice que ese hombre era sanguinario. Ese hombre era el más odiado por toda la sociedad. ¿Sabe? Que Pilato dijo, ¿a quién queréis que os suelten? Era una tradición que siempre se soltara a un reo. ¿A quién queréis que suelte? En el día de las Pascuas, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Jesús, vuestro rey, o a Barrabás? Y sabe, la gente dijo, soltad a Barrabás y a Jesucristo crucificadle. Y dice la Biblia que a Jesús crucificaron al inocente, pero a Barrabás dejaron libre. ¿Sabe que ese Barrabás que fue libre representa nuestra actitud? ¿Sabe que ese Barrabás asesino, ese Barrabás despreciado, ese Barrabás nos representa a nosotros? En el momento en que Jesús estaba siendo libre a este Barrabás, se estaba condenando por el mundo, y todo el mundo éramos nosotros que estábamos extraviados de los caminos del Señor. Pero hoy el Señor le llama a usted y le dice que en Él no hay acepción de persona. ¿Quiere usted aceptar al Señor esta noche? ¿Quiere usted reconciliar esta noche? Yo quiero orar por usted. ¿Quiere usted aceptar al Señor? En Él no hay acepción de persona. No importa lo que usted haya hecho. ¿Quiere venir esta noche? Le hago la invitación, sí, a usted que me está viendo. Jesús lo está buscando. Jesús lo está buscando para salvarlo. ¿Sabe? Esta noche es el día de salvación. Isaías 1:18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse esta noche? ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo? En Él no hay acepción de persona. En Él no hay acepción de personas. Dios nos ama y ama a todos los hombres. Dios quiere salvar a todos los hombres, a todos, hombre o mujer, a todos quiere salvar el Señor. Dios perdona a todos los hombres, sin importar el pecado cometido. Estimado oyente, estimado amigo, Cristo Jesús murió por su pecado. Quizás usted lo haya sacado de su corazón. ¿Sabe? Se cuenta acerca de un pastor. Ese pastor predicaba la palabra en su iglesia y predicaba fuerte, con bases bíblicas.
Siempre que predicaba, hablaba lo que la Biblia decía y mostraba los textos bíblicos. La gente se enfureció con él y lo empujaron a la calle. Lo sacaron, lo tiraron a la calle. Aquel hombre cayó en la oscuridad, botó sus lentes y comenzó a buscar sus lentes en la oscuridad, pero no lo hallaba. De repente encontró sus lentes, se lo puso y cuando vio cerca de él había otro personaje. El personaje le habló a este pastor y le dijo: te sacaron, ¿verdad? Le dijo. ¿Te sacaron? Y él dijo: sí. No les gusta oír la palabra que les predicas. No, dijo el pastor. Por eso te sacaron. Dijo: sí, dijo él. Aquel hombre dijo: hace más de 2000 años que a mí también me sacaron. Desde ese momento yo estoy tocando a la puerta, dijo aquel personaje. Aquel personaje era Jesús. Aquel personaje era Jesús quien dijo: desde hace más de 2000 años me sacaron de la iglesia. Desde ese momento, dijo aquel personaje, yo estoy tocando a la puerta. Si alguien oyere mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Es posible que usted haya sacado de su corazón a Jesús con sus actitudes. Tal vez dejó de perseverar, pero Él quiere entrar una vez más a su corazón. ¿Quiere reconciliarse con el Señor? A la puerta estoy, dice el Señor, y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quiere usted tener una cena especial con Jesús? ¿Quiere usted abrirle la puerta de su corazón esta noche? ¿Habrá alguien esta noche que quiera reconciliarse con el Señor? Amigo, hermano, Jesús le está llamando. ¿Habrá alguien esta noche? Recuerde, si mañana usted tiene vida, tiene oportunidad. Busque una iglesia evangélica y congréguese ahí. Dígale que oren por su reconcilio y va a haber un pastor que lo va a asesorar para salvación. Quiero orar por este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra he predicado. Te pido, Señor, que llegues al corazón de tus hijos, ahí donde hay necesidad. Ahí donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay tribulación, donde hay una necesidad. Señor, te pido en esta hora, Padre, que tú puedas, Dios mío, suplir la necesidad de tus hijos. Quizás hay algún enfermo, quizás haya alguien que está sufriendo, quizás haya alguien que necesita de ti, Señor. Por favor, papá, glorifícate en esas vidas. Ahí donde hay cáncer, ahí donde hay migraña, ahí donde hay nervios alterados, ahí donde hay leucemia, ahí donde hay parálisis cerebral, ahí donde hay enfermedades que se nombran con un nombre, Señor. A Jesús se le dio un nombre sobre este siglo y también en el venidero, papá. Por lo tanto, creo que tú haces milagro. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimado amigo, que Dios me lo bendiga. Le saluda el pastor Osvaldo Pérez. Estamos pastoreando Iglesia Las Asambleas de Dios, allá en Nubes. Bendiciones a todos. La Iglesia Asamblea de Dios Monte Hebrón. Bendiciones para todos. Que el Señor me los bendiga. Tengo un número de celular si desea llamarme o enviarme un mensaje de texto a WhatsApp. Es el 53 42 74 99. O escríbame a través de Messenger si usted desea comunicarse con mi persona. Lo puede hacer por vía de celular al 53 42 74 99. Bendiciones para cada uno. Que Dios me los bendiga hasta el día de mañana, si Dios me da la vida por hoy. Dios me los bendiga.